Listo. Bienvenidos a este segundo espacio de formación que tendremos el día de hoy. En el ciclo 2 tenemos preparado las rúbricas como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes. Tendremos como en la formación anterior unos momentos, un saludo y bienvenida, un momento de exploración, un espacio para estructuración, un momento de práctica, un espacio para la transferencia de la información que hemos recibido y un momento de cierre. El objetivo de este espacio es presentarle a ustedes los docentes la rúbrica de evaluación como esa herramienta de seguimiento y retroalimentación de los aprendizajes de los estudiantes. La idea hoy es prepararnos en cómo se debe estructurar una rúbrica para evaluar. Hay unos objetivos específicos y es que ustedes obtengan herramientas para diseñar rúbricas para la evaluación de los aprendizajes, que se reconozca en la rúbrica que es una herramienta práctica para el seguimiento, evaluación y retroalimentación objetiva de los aprendizajes de los estudiantes, que se promuevan procesos metacognitivos de los estudiantes y se fortalezca la evaluación con enfoque formativo y que los docentes junto con nosotros, porque aquí todos somos compañeros docentes, reflexionemos respecto a nuestra práctica pedagógica relacionada con la evaluación de los aprendizajes de nuestros estudiantes. Bueno, la idea aquí es hacer un recorderis muy corto sobre lo que ha acontecido desde el 2020 y cómo hemos ido abordando la evaluación desde el enfoque del programa PTA, que es de acuerdo a los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional, que lo hablamos en el ciclo 1. En el ciclo 2 del 2020 hablamos un poco sobre los criterios para evaluar desde el enfoque por competencias. Luego hablamos de la evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento del proceso de aprendizaje, sobre todo desde la virtualidad o educación a distancia, ¿verdad? Porque el año pasado fue un año de aprendizajes para todos. Ahora en el 2001, en el ciclo de apertura, que también cuentan con, nosotros hicimos esa formación virtual con ustedes, los que pudieron asistir, estuvimos hablando sobre la construcción pedagógica de lo que se debe concebir como una evaluación integral, que toque al ser o al estudiante de manera integral. Y en este momento, en el ciclo 1, que fue el anterior, estuvimos trabajando lo que era la autogestión, autoevaluación del aprendizaje de una perspectiva metacognitiva. Cómo formar realmente estudiantes autogestionados en el proceso de aprendizaje. Y para hoy traemos la rúbrica como una herramienta para la evaluación de los aprendizajes. Entonces vamos a un momento de exploración y en este momento vamos a dedicar unos minuticos muy corticos para que nos cuenten cuando ustedes evalúan a sus estudiantes, qué es ese aspecto o qué es eso que ustedes valoran o que más valoran de ellos. Cuando le hacen una evaluación de cualquier tipo, ¿qué es lo que más tienen en cuenta? Entonces nos gustaría escuchar a algunos de ustedes que nos cuenten qué es eso que más valoran de sus estudiantes. Vamos que en la anterior estaban participativos. Cuéntenos, cuando hacen evaluación, ¿qué es lo que más valoran en ellos? Hola. Hola, profe. Ok, buenos días de nuevo para los que no habían llegado. Bueno, con lo de la educación a distancia virtual, una de las cosas que yo más valoro en este momento es que los niños por iniciativa propia participen, propongan, contesten las preguntas, porque muy tristemente los papás muchas veces uno se da cuenta que son como que les dicen, o sea, no dejan que los niños piensen por sí mismos y nos den las respuestas, sino que ellos son los que les dicen como que contesta esto y los niños repiten solamente. Y por más que he intentado, pues hacerle caer en cuenta a los papás que no deben hacerlo, que deben dejar que los niños piensen, que ellos mismos analicen las preguntas, que ellos mismos den las respuestas, que no hay respuestas buenas ni malas, pues los papás siguen haciéndolo. Y son muy pocos los niños que demuestran realmente esa habilidad
para ellos mismos expresar lo que están pensando sin que nadie les diga. Entonces, en este momento eso lo valoro muchísimo. Excelente, Buenos profe. días. Sí, profe. Bueno, la verdad yo valoro en innumerables de ocasiones, he valorado mucho la espontaneidad y la propiedad que tiene el niño para responder, muy a pesar de, como dice la compañera, los papás se le pelan los ojos haciéndole señas como para que el niño conteste bien. Y casualmente tengo un estudiante que un día le dijo a la mamá, mami, cállate que yo sé. Entonces, la mamá quería que él contestara lo que ella le estaba soplando. Pero entonces el niño, con mucho carácter y mucha propiedad, le dijo que él sabía. Entonces, esa es una actitud que yo valoro mucho en el estudiante, la personalidad que tiene para asumir ese reto de contestar la evaluación sin necesidad de que le estén soplando. Eso. Ok, una última intervención. Creo que la profe Nubia iba a decir algo. Sí, Karen, yo valoro mucho en mis estudiantes la parte práctica, y ahí es donde yo descubro si él de verdad sabe lo que yo le enseño, con la práctica, con el material práctico, y que él me demuestre es una decena, cuántos elementos soy, que me los muestre, que él, esa es la manera. Y haciendo alusión a lo que dijo la primera compañera, esta semana que tuve la experiencia de tener la presencialidad, mi compañera de transición y mi persona, que no sé, no la he visto, no sé, Marvel debe estar conectada, nos dimos cuenta de que en muchos casos los papás son los que les soplan a los estudiantes. Y tuvimos la oportunidad, porque esta semana fue una semana de evaluación, que pues en el caso mío, con la práctica y con el material significativo, fue que me di cuenta si los niños sabían o no sabían, pero gracias a Dios, más o menos, no estoy tan mal. Pero descubrimos que sí, eso es el prejuicio de las clases en el computador. Nosotros no podemos ver que ellos sean los que están haciendo las cosas, aunque nos las muestren, aunque nos manden videos, cosas divinas. Ahora que fuimos a la presencialidad, nos fuimos de plug como condoritos. Ahí es donde vamos a ver el mamita mía que nos viene ahora. Entonces, la parte práctica, esa es la que yo valoro. Excelente, sí. Bueno, también yo, aparte de la parte de todo lo que han dicho los compañeras con relación a lo académico, valoro mucho ese amor y esa entrega y responsabilidad que tiene cada uno, porque es muy bonito cuando un estudiante no ha tenido los medios y de pronto le escribe, señor, es que no había hecho esto, no había podido estar porque no tenía internet, porque no había tenido tal cosa. Entonces, eso también lo valoro, o sea, como la responsabilidad que han adquirido los estudiantes ahora que no están con uno. Porque no es lo mismo estando uno presencial que virtual, pero sentirle esa entrega, ese amor de querer ellos seguir avanzando, eso lo valoro bastante. Ok, muchísimas gracias a la... ¿Sí? Quería aportar otra vez algo sobre la evaluación. Bueno, la evaluación realmente en la parte virtual, Vamos a escuchar primero la profe Anhelo y luego el profe, que no le veo el nombre. Bueno, listo. Primero Emiro. la profe Anhelo y luego el profe Emiro. bueno, que la evaluación realmente sí ha sido muy difícil, o sea, es realmente caótico porque los padres de familia ven la evaluación como, o sea, ven el error como algo que es muy negativo y lo que quieren es que el niño saque una buena nota. Valoro más los sentimientos. Entonces he tratado como de, no sé, se oye como un eco, he tratado más como de que la evaluación sea como un punto de partida para volver a aprender, más como aprender del error, más que calificar, es como mirar qué nos hace falta, en qué soy débil, en qué no soy fuerte, y a partir de allí vamos a mejorar. Entonces la evaluación, valoro mucho lo que es la resiliencia. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una evaluación, en el caso de las multiplicaciones, si yo veo que el niño se equivoca, ahí mismo yo le digo, bueno, vamos a reforzar esta parte que te hace falta, y le doy varias veces, repetimos hasta que vemos que ya el niño
superó la dificultad que tiene. Entonces, les he tratado de como mostrar esa imagen, que la evaluación más que todo es mostrar en qué estoy bien, en qué no estoy tan bien y qué hay que mejorar. Que no importa si tienes 5, 6, 7 errores, no, al contrario, si tienes errores vamos a aprender un poco más a través del proceso de la evaluación. Entonces, valoro mucho lo que es la resiliencia en esta parte. Gracias, profe. ¿Y el profe Miro? Bueno, valoro mucho en el estudiante el ser como tal. Los sentimientos, que los conocimientos, va la libertad y la autonomía. Y hay que esfuerzo que los resultados en el educando. Gracias. Excelente. Qué buenas intervenciones, sobre todo porque me han hecho repensar, ¿no? O recordar más bien que la concepción de evaluación que se maneja tanto desde el programa PTA y obviamente de acuerdo con las orientaciones que da el Ministerio de Educación Nacional, precisamente va enfocada hacia eso que algunos de ustedes han señalado, a que la evaluación debe ser vista desde su función formativa. Esa que se concibe como una evaluación centrada en los procesos, como lo decía la profe Anhelo y lo que decía el profe Emiro y lo que han señalado las demás profes, no solamente en los resultados, ¿verdad? Tiene esa función orientadora, tiene esa función reguladora, motivadora, que debe servir para retroalimentar realmente los procesos de los estudiantes, pero también del profesor, ¿verdad? Es sistemática, es continua. La información que arroja una evaluación con carácter formativo son usados para identificar realmente el nivel, como decía la profe Anhelo, el nivel de aprendizaje real del estudiante y adaptar nuestra clase o nuestra planeación o nuestra guía pedagógica para realmente ayudar a ese niño o esa niña a alcanzar esas metas de aprendizaje que es deseable o que nosotros esperamos que ellos alcancen. Entonces, la evaluación formativa incluye todos los tipos de evaluación, por lo que podemos realmente afirmar que la evaluación está al servicio del proceso de enseñanza y no a la inversa. Entonces, no dista o no está separada de, digamos, las notas numéricas, simplemente están inmersas. Pero el fin último de nuestra evaluación en el aula debe ser el aprendizaje de los estudiantes. Como decía una de las profes, que realmente el niño aprenda, no importa cuántos errores tenga, sino que en realidad su proceso de aprendizaje es realmente lo más importante. Entonces voy a darle paso a mi compañera Yalov para que hable un poco sobre o amplíe un poco esta información sobre la concepción de evaluación formativa que planteamos desde el programa y desde el Ministerio de Educación Nacional. Está silenciada. Entonces vamos a pasar al momento de estructuración conceptual de lo que tiene que ver con la evaluación formativa y específicamente con lo que tiene que ver con la rúbrica. Como ya lo señaló Karen, la evaluación formativa cumple con unas funciones y con unos propósitos dentro de ese proceso de enseñanza y aprendizaje en el cual están inmersos nuestros estudiantes y nosotros como maestros acompañantes del proceso. Para resaltar algunas de las funciones de lo que ya anteriormente mencionaba Karen, es que la evaluación formativa nos permite proponer metodologías de seguimiento y de fortalecimiento, así como decían ustedes, es mirar cómo están alcanzando los logros de esos estudiantes y de qué manera yo puedo crear nuevas metodologías o nuevas estrategias para fortalecer los procesos y para hacerle seguimiento a esos procesos que se están dando. El establecer criterios para la construcción de planes de aula, planes de áreas o de apoyo. Y esto es muy importante porque la evaluación, como decía Karen, formativa, no dista de los otros tipos de evaluación, sino que se encuentra inmersa dentro de ella la evaluación diagnóstica. Y esa evaluación diagnóstica es muy importante que nosotros la hagamos preferiblemente en 2 momentos del año escolar, al inicio y a mitad del año escolar. ¿Para qué? Para conocer cómo van nuestros estudiantes y así poder hacer los ajustes necesarios a los planes de aula o de áreas de acuerdo a esos resultados que ellos nos están mostrando o realizar los planes de apoyo para aquellos estudiantes que de pronto vemos que no están alcanzando el objetivo de aprendizaje que se tiene propuesto. Dentro de los propósitos, vale la pena. Disculpa, Yalov, y como lo ha señalado la profe Nubia, mira qué importante lo que ella nos ha dicho con respecto ahora
al regreso a la alternancia o presencialidad. Aquellas instituciones que lo hagan, ellas están realizando una evaluación diagnóstica en este momento, porque efectivamente, aunque la virtualidad nos ofrece unas informaciones, es probablemente que otras queden ocultas y no lo sepamos. Entonces, aunque existen unos momentos específicos donde se hace la evaluación diagnóstica, es muy propicio que aquellas escuelas que van a regresar, porque tienen las condiciones obviamente de infraestructura, hagan ese diagnóstico de cómo llegan los niños o cómo regresan los niños nuevamente a las escuelas. Bueno, decíamos que entre los propósitos está identificar todo lo que tiene que ver con las características personales de nuestros estudiantes. ¿Qué les interesa? ¿Cuáles son esos ritmos de aprendizaje que tienen ellos? ¿Cuáles son esos estilos que tienen? Al aportar toda la información para implementar los planes de mejoramiento institucional para aquellas escuelas que por lo menos ya les han llegado los resultados de los 3 editores, esos resultados de alguna manera nos sirven para garantizar el proceso, para mirar qué planes de mejoramiento hay que hacer, qué reestructuración hay que hacer. Es decir, si yo me quedo simplemente leyendo los resultados como datos, no estoy haciendo un proceso realmente de evaluación formativa. Esa formación que está ahí, que a ustedes se les refleja como datos, debe de ser interpretada y analizada a la luz de los procesos de aula para que puedan generarse nuevos ajustes y nueva implementación a planes de mejoramiento que realmente contribuyan a la calidad. Y pues en algunos casos esta evaluación es utilizada para tomar decisiones de política pública, es decir, no podemos desconocer que los resultados que se emiten desde el IFES, de las pruebas saber o los resultados que se emiten a nivel internacional PISA, de alguna manera van a estar modificando o de alguna manera dando información sobre lo que se tiene que trabajar en política pública educativa. ¿Sigue, Karen? Ahora, es muy importante tener en cuenta que dentro de la evaluación formativa, el estudiante debe ser conocedor de los desempeños que se espera que éste muestre a partir de una tarea dada. Y que a partir de estos resultados, él pueda identificar cuáles son sus fortalezas y cuáles son aquellos aspectos por mejorar. A eso se le conoce dentro de la evaluación como transparencia. Es decir, la evaluación debe ser transparente. ¿Por qué la evaluación debe ser transparente? Porque es un acto ético del docente. O sea, el docente, desde su ética, debe de contribuir a mejorar los procesos de los estudiantes, debe de saber que el estudiante debe ser conocedor de la tarea que se le ubica, debe ser conocedor de los desempeños que se espera que este muestre, porque si no, es una evaluación que puede estar cargada de perversión, por así decirlo, entre comillas, o puede ser una evaluación amañada. Por mucho tiempo, si ustedes recuerdan, nosotros teníamos que los mejores profesores era el profesor que más le perdía los estudiantes dentro del aula y a los que más le tenía. Entonces, ese profesor ponía unos exámenes él ponía el ejercicio fácil en clase y ponía el ejercicio difícil en el examen. Yo no sé si ustedes alguna vez les tocó un profesor de estos. Eso realmente lo que lleva o lo que está cargado es de una evaluación engañosa. Entonces, lo que se busca es un proceso de transparencia de evaluación. Entonces, existe un instrumento dentro de los múltiples instrumentos de evaluación que podemos tener. Tenemos un instrumento que permite esa transparencia. Hay alguien con el micrófono abierto. Por favor. Karen, mira quién tiene el micrófono abierto para que se lo desactive. El profesor que tiene el micrófono abierto, por favor. Entonces, hablamos de que existe un instrumento que cumple con esa característica de ser transparente dentro del proceso de evaluación. Entonces, estamos hablando de la rúbrica. Entonces, una rúbrica realmente es un instrumento que me va a permitir a través de una matriz de criterios, la cual yo especifico, otorgarle una valoración
como tal, y en la cual yo muestro o tengo unas evidencias de desempeño que quiero que los estudiantes muestren a través de una escala. Entonces, me permite identificar el estudiante de acuerdo a ese aspecto que yo quiero evaluar el criterio, en dónde se encuentra ubicado el estudiante en esa escala. ¿Por qué se reconoce que la rúbrica es un instrumento que me permite la transparencia? Porque la rúbrica, como instrumento de evaluación, siempre debe ser presentada al estudiante antes de la evaluación. O sea, al estudiante, una vez entregada la tarea que debe de realizar al estudiante, junto con la tarea se le debe de entregar la rúbrica con la cual se le va a evaluar, ya sea que exista una autoevaluación, una heteroevaluación o una coevaluación. Estas rúbricas como herramienta del proceso de evaluación, ¿para qué las podemos utilizar? Las podemos utilizar para clarificar expectativas, es decir, para que el estudiante tenga claro qué es lo que se espera de ellos y cuál es el desempeño que se espera que estos muestren en su aprendizaje o en la competencia que están trabajando. Y para que el maestro también tenga claro lo que va a evaluar, porque muchas veces nosotros los maestros, frente a una tarea que el estudiante desarrolla, podemos perder el horizonte de qué exactamente es lo que debemos de evaluar en esa tarea. Y podemos irnos por otros elementos que de pronto no son tan importantes o relevantes dentro de la ejecución de esa tarea. Segundo, podemos identificar el nivel de ejecución y desempeño. Es decir, podemos saber en dónde se encuentra ubicado cada estudiante de manera individual, pero también nos permite contener una información general en términos del grupo, dónde se están ubicando mis estudiantes y en dónde tengo que yo trabajar más a nivel grupal, pero también para cada caso de manera individual, porque tengo una escala que me permite valorar eso. Retroalimentar, esto es muy importante y esto no se les puede olvidar jamás. No existe evaluación formativa si no hay retroalimentación o realimentación. Es necesario que exista realimentación o retroalimentación para que exista evaluación formativa. Y permite la evaluación formativa no difiere, como venimos diciendo, ni de la evaluación sumativa ni de la evaluación diagnóstica. ¿Qué me proporciona? Pues me proporciona los criterios con los cuales yo voy a evaluar al estudiante y eso elimina el proceso de subjetividad de la cual puede estar cargada algunas veces nuestras evaluaciones. Algunos estudios han mostrado que el maestro, cuando tiene que valorar el proceso del estudiante, algunas veces no tiene en cuenta solo la tarea, sino también elementos como el comportamiento, como la motivación y como otros elementos, los cuales pueden ser tenidos en cuenta, pero cuando establecemos la rúbrica, establecemos los criterios específicos que queremos ver. Y posterior a eso, en los procesos de reglamentación o de ajustes, podemos ingresar los otros factores. La información es relevante para orientar a quién, para orientar al maestro en cuanto a las estrategias y los ajustes que tiene que utilizar, pero también le da cuenta al estudiante de aquello que tiene que fortalecer o aquello en lo que es muy bueno y puede seguir mejorando y profundizando cada vez más. Los elementos de observación, generalmente la rúbrica basa de un proceso en donde tú observas cómo es el desempeño de ese estudiante a través de la tarea asignada. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a una observación focalizada y no una observación general. ¿Cómo las puedo emplear de manera formativa? Uno, la información que me da, como les decía anteriormente, me debe permitir identificar elementos de debilidades, de fortaleza, de posibles mejoras, de afianzamiento cuando esas criterios o esos desempeños realmente están siendo mostrados por los estudiantes de manera eficaz. Y lo segundo, me permite transformar los procesos que llevo dentro del aula de clase y aportar a los procesos con los estudiantes. Es importante saber que las rúbricas no siempre tienen que ser construidas por el maestro y dadas a los estudiantes, sino que podemos decir al estudiante, vamos a desarrollar esta tarea, vamos a hacer un blog, vamos a crear una wiki y bueno, vamos a construir entre todos cuáles son esos criterios, esos aspectos que vamos a evaluar al momento de revisar el diseño de la wiki, por ejemplo.
Sí, Karen. La estructura de la rúbrica. Aquí tenemos una rúbrica que está vacía, pero que contiene los elementos que debe tener toda rúbrica al momento de utilizarla. Entonces, lo primero es que debe tener un título de acuerdo a lo que se está trabajando. Lo segundo es que debe de describir la tarea que se va a desarrollar o la consigna bajo la cual se va a evaluar. Lo tercero es la columna que ustedes se encuentran a su mano izquierda, que es todo lo que tiene que ver con los aspectos que se van a evaluar y que son los criterios o las dimensiones que están allí y que las voy a valorar de manera objetiva o consistente de acuerdo a una escala de desempeños que tengo, que son las columnas que ustedes encuentran de izquierda a derecha, las 3 columnas que encuentran allí. Esos valores, la valoración del desempeño yo la puedo utilizar a partir de diferentes escalas. Puedo utilizar el muy superior, puedo utilizar el excelente, bueno, puedo utilizar el lo logró, está en proceso. O sea, es decir, cada maestro define cómo va a ser esa valoración de los desempeños. ¿Sigue, Karen? Espera. Sigue. Ya te muestro acá. Se te fue la presentación. Ahí se ve. Sí. Listo. Entonces, hay unos tipos de rúbricas. Sí, Annalise, esta presentación se las vamos a mandar. A ustedes les queda la presentación y también les queda el enlace de YouTube donde va a estar montada la presentación. Entonces, tenemos 4 tipos de rúbricas. Tenemos rúbricas genéricas, rúbricas holísticas, rúbricas específicas y rúbricas analíticas. Quizá por mucho tiempo creímos que obviamente había un tipo de rúbrica y a todas le llamábamos rúbrica, pero no, existen 4 tipos. Entonces, Karen, vamos a ir avanzando en cada una. La idea es que ustedes vean y puedan ver el ejemplo de las rúbricas para que se puedan ubicar. Entonces tenemos las rúbricas genéricas. Entonces, estas rúbricas genéricas, como tal, lo que me permite de alguna manera es poder evaluar unos tipos de criterios que no están relacionados específicamente con una tarea, sino que pueden ser tomados para cualquier tarea que se desarrolle. Generalmente lo utilizamos para los casos en donde estamos evaluando, por ejemplo, participación de clase. Es un elemento que es general, que no está amarrado a una asignatura en específica y que nos permite pues, evaluar bajo esta rúbrica general. Entonces, en esta rúbrica vamos a tener de un lado los criterios y del otro lado los desempeños de cada uno de los elementos. ¿Sigue, Karen? Luego tenemos esta rúbrica, que es una rúbrica holística. Entonces, esta rúbrica holística se diferencia de la anterior porque uno presenta un solo nivel de desempeño, un solo criterio de desempeño. Se presenta el más alto, es decir, el esperado, al que queremos que lleguen todos los estudiantes. Cada uno de esos ese desempeño obviamente va a estar dividido entre cada uno de los aspectos que vamos a evaluar. Además de eso, este tipo de rúbricas tiene una columna para comentarios. ¿Por qué? Porque el maestro lo que hace es realizar las anotaciones allí sobre el desempeño que muestra el estudiante en relación con ese desempeño esperado, con ese desempeño máximo que esperamos que el estudiante muestre. Y tiene una casilla que es de puntaje o de puntos, porque ustedes pueden asignar un punto, un puntaje de acuerdo a la escala de calificación, de valoración de la escuela, el punto que ustedes quieren que tenga cada uno de los criterios de los aspectos evaluados. ¿Sigue, Karen? Luego tenemos las rúbricas
específicas. Entonces, estas rúbricas realmente lo que nos van a evaluar es un desempeño o una tarea que es propia de una asignatura. Por ejemplo, si yo lo que quiero ver es la resolución de problemas científicos, por ejemplo, es un tema muy específico, o lo que tiene que ver con utilización de luz y sombra para generar efectos naturales. Eso es algo muy específico que usted va a evaluar. Generalmente los maestros tendemos a utilizar más este tipo de rúbricas. Este es el tipo de rúbrica que mayormente utilizamos nosotros, porque utilizamos para evaluar. Entonces se hace lo mismo, se ubica en la columna de los aspectos que tenemos a evaluar y se ubican los grados de desempeño que queremos trabajar. En este tipo de rúbricas queda a opción del maestro si agrega una columna de puntaje, por eso está aquí, ven una columna vacía entre cada criterio, porque usted tiene la autonomía o la decisión de si quiere ubicarle un puntaje a cada uno de los aspectos o si no quiere. ¿Sigue, Karen? Luego tenemos las rúbricas analíticas. Entonces, las rúbricas analíticas son unas rúbricas que se le llama normalmente matriz de doble entrada. ¿Por qué se le llama matriz de doble entrada? Porque aparte de lo que hacemos es decimos, tenemos una dimensión que queremos evaluar el rendimiento de esa dimensión y a esa dimensión que tengo le coloco los aspectos evaluados. O sea, hasta aquí venimos hablando de aspectos o criterios de evaluar, aspectos o criterios de evaluar, pero aquí ya cambia. Aquí yo tengo una dimensión que yo quiero que muestre el rendimiento y esa dimensión luego yo la desgloso por aspectos. Por ejemplo, aquí estamos hablando del periódico escolar. Está aquí la descripción de la tarea que se está esperando, que es el segundo elemento que tiene que tener toda rúbrica. Dice, producir un equipo periódico escolar de carácter informativo que reúna una serie de artículos que den cuenta de los sucesos más destacados acerca de la comunidad educativa, etc. Eso que está allí, yo digo, bueno, yo voy a evaluar varias dimensiones y dentro de esas dimensiones unos aspectos. Entonces, una de las dimensiones que yo voy a evaluar aquí es el diseño del periódico escolar. Entonces, ese diseño del periódico escolar, yo le coloco unos aspectos, titulares y leyenda, en formato, las gráficas. Ubico los desempeños, que aquí están desde el superior al bajo, y ubico un porcentaje, es decir, que yo a todos no les voy a dar el mismo porcentaje. El 100% es en la dimensión de diseño, pero ese 100% que es la dimensión de diseño, yo a cada uno de estos aspectos decido cuánto porcentaje entregarle. Por ejemplo, para mí lo más importante es el formato. Entonces, miren que yo le doy un puntaje más alto al formato y a los otros le doy un puntaje más bajo, porque a mí me interesa más eso. ¿Sí, Karen? Entonces ya vamos a la práctica. Van a coger el material que tienen en la mano, lo van a abrir. ¿Ahí qué van a tener? Van a tener una guía, aparece una guía de lenguaje. Una guía de lenguaje donde aparece, es para una guía para cuarto, quinto grado, aparecen los estándares bajo los cuales están los DDA, bajo los cuales se trabaja. Y el eje temático de esta guía son los textos narrativos. Agrando un poco más, Cari. Entonces, en estos textos narrativos, vamos a ver qué es lo que vamos a contener, los desempeños esperados. Sigue, Karen, bajando. Baja, baja, baja. Y luego aquí dice que cómo se va a valorar esta guía o cuál es la evidencia de aprendizaje de esta guía. Ahí bajaste mucho. La evidencia de aprendizaje de esta guía es la construcción de un texto narrativo por parte del estudiante. Esa es la evidencia de aprendizaje que yo voy a tener en esta guía. Se presenta la guía. Ya sigue bajando, no hay problema. De todas maneras, ellos lo tienen a la mano. Se presenta la guía y se dice que la guía tiene 4 vivencias.
Una evidencia en donde retoman lo trabajado, que es los textos expositivos, luego reconocen los textos narrativos, que es la evidencia 2, luego compara los textos narrativos con los expositivos, y por último es la evidencia de ya crear su propio texto narrativo. ¿Baja? Entonces aquí están cada una de las evidencias, cada una de las preguntas. Sigue bajando, Karen. Que no me voy a detener como en las... Baja, baja, baja. Sigue bajando. Aquí están como todas las actividades que tienen esta guía. Esta guía es para un mes de trabajo. Sigue bajando. Entonces, aparte de eso, trabajan también el tema del guión dentro de la tabla. Aquí ella es una tabla comparativa de los textos expositivos con los narrativos. Sigue bajando. Aquí comenzamos la vivencia, que es la producción ya, que es mi evidencia de aprendizaje. Entonces, aquí en la evidencia de aprendizaje yo tengo que vamos. La idea es escribir un cuento. La idea es que cada estudiante escriba un cuento. Se le coloca dentro de la guía cómo se planea un texto. Entonces, ¿qué preguntas tiene que hacerse alrededor de esa planeación del texto? ¿Qué quiere escribir? ¿Cómo quiero ordenar mi escrito? ¿Es útil acompañar el texto con ilustraciones? Estas son las preguntas que tiene. Sigue abajo. Luego, cuando escribo, digo, tengo que plantear un conflicto, se piensa en los lugares donde se va a desarrollar la historia, el desenlace, se le dan como todas las pautas para hacer el escrito. ¿Verdad? Luego le dice, revisa tu texto, el texto que has construido hasta ese momento. Y la maestra le presenta para que evalúe él y lo evalúe otro compañero. O sea, que hay autoevaluación y hay coevaluación. Y aparecen los aspectos a valorar. Karen, detente ahí, sube. Esto que ustedes están viendo aquí, dice el relato tiene un título, sí o no, el inicio presenta personajes, sí o no, el desarrollo escriben acciones. ¿Ustedes consideran que esa es una rúbrica? Los escucho. ¿Esa es una rúbrica? Sin miedo. ¿Qué consideran ustedes? ¿Qué es eso? Cuando ustedes ubican algo así en su lista, a nadie. Qué pena, yo pienso que es más bien como una lista de chequeo de si mi historia o lo que yo escribí está cumpliendo pues con todos los aspectos, pero pienso que no le falta una rúbrica, que no es rúbrica como tal. Ay, qué pena. Tranquila, profe. El perro tomó la palabra. Hola. Yo ¿Sí? pienso que es una heteroevaluación, no rúbrica. Bueno, entonces, estamos hablando, así como ustedes dicen, no es una rúbrica. No es una rúbrica y es uno de los errores más comunes que se nos presentan dentro de las prácticas evaluativas. Y es considerar que esto es una rúbrica. No es una rúbrica. Estamos hablando acá de una lista de cotejo o de una lista de chequeo. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Profesor Taylor, ¿va a decir algo? ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Que la lista de cotejo o lista de chequeo generalmente nos presentan opciones dicotómicas. Es decir, dos opciones. Sí, no, lo logró, no lo logró. Entonces nos presentan opciones dicotómicas, mientras que las rúbricas nos presentan niveles de desempeños
y nosotros a partir de ese aspecto que estamos evaluando ubicamos al estudiante en qué nivel de desempeño se encuentra. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta para diferenciar una de otra. Sigue bajando, Karen. Y aquí entonces aparece la rúbrica. Entonces aquí en esta rúbrica la profesora le dice, bueno, ya revisaste el texto con la lista de chequeo. Ahora, antes de subir el material, revisa tu texto con esta rúbrica, porque acuérdense que la evaluación debe ser transparente. Como acto ético docente, reviso con esta rúbrica el cuento y luego lo subo a Padlet para evaluación. Eso es lo que le está diciendo la maestra. Aquí está cada criterio y están los niveles de desempeño. Los que tienen el material a la mano, Karen, siguen para ver las preguntas. Vamos a revisar estas preguntas a la luz de la rúbrica que tienen ahí. Sigue, Karen. Sigue. Vamos a las preguntas. Listo. Vamos a las preguntas. Ustedes tienen las preguntas allá en el recurso de apoyo. Yo las tengo acá también. Ahí sí tienes que bajarle un poquito el zoom a Karen para poder ver las preguntas. Y vean su rúbrica. Es importante que tengan la rúbrica a la mano. Primero, dice, de acuerdo a lo revisado en la conceptualización, ¿qué elemento le falta a esta rúbrica para que cumpla con todos los criterios que debe contener una rúbrica? Revisen la rúbrica y miren qué le hace falta a esa rúbrica. Aquí Karen se las está devolviendo para los que no tienen a la mano el material. ¿Qué le hace falta a esa rúbrica? A ver. Ya los puedes repetir la pregunta, porfa. ¿Qué aspecto le hace falta a esta rúbrica para cumplir con todos los elementos de una rúbrica? ¿Qué no aparece allí? Ahora recordar, una rúbrica tiene un título. ¿Qué más debe tener la rúbrica? Voy a regresarles aquí ya no para que ellos se ubiquen. Vamos a regresar. Esta es la estructura de una rúbrica independientemente de si es genérica, si es holística, si es específica, si es analítica. Todas las rúbricas deben tener esta estructura. Entonces, vamos a mirar en la rúbrica que la profe montó en la guía de cuarto y quinto. Voy a regresarme allá para que la vean. En esta rúbrica que la profe puso para que los estudiantes supieran lo que se iba a evaluar en esa guía, ¿qué le hace falta? De acuerdo con la estructura que debe tener la rúbrica. La descripción de la tarea. Sí, profe Rosario. Muy bien, la excelente. Descripción de la tarea. Profe Rosario, ¿por qué cree usted que la descripción de la tarea es importante que esté allí en la rúbrica? Es que eso es como la introducción a la rúbrica. O sea, allí el chico se ubica en lo que va a realizar. Entonces, Exactamente, apelando a la categoría de transparencia o a esa calidad de transparencia que tiene la evaluación formativa, el estudiante debe saber qué es lo que se le va a evaluar para que la evaluación realmente sea ética y sea transparente. Él debe saber de antemano, bueno, lo que se me va a evaluar es esto. Por eso es importante especificar cuál es la tarea que él tiene que hacer, la cual se va a evaluar. Muy bien. Segunda pregunta, Karen. Bueno, en la segunda pregunta nos dice,
¿qué otro criterio o dimensión, dependiendo de lo que ustedes consideren, le agregaría a usted a esta rúbrica? Ahí hay unos elementos que ella está evaluando, unos aspectos que ella está evaluando, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro? Usted como profesor que va a evaluar ese cuento, ¿qué otro le agrega? Ella le puso aquí, entre los criterios le puso adecuación de la situación comunicativa, desarrolla el tema propuesto, considerando el propósito comunicativo de narrar y la relación con el destinatario adecuado, registro y todo. Coherencia, el texto tiene un sentido, evidencia un sentido completo y global, desarrolla estados o situaciones vinculadas a un suceso o evento claro. Estructura, el texto muestra la estructura propia de la narración, presenta un título, presenta un inicio, presenta un conflicto y desencadena una sucesión de acontecimientos y desarrollo que termina con un desenlace. ¿Qué creen ustedes que de pronto le hace falta? ¿Qué otro aspecto ustedes agregarían como maestro para evaluar? Profesora Mary. No sé. ¿Qué otro aspecto? A ver, ¿qué más? Aquí yo me imagino que hay algunos de lenguaje. Recuerden que la tarea es que el estudiante haga un texto escrito, ¿verdad? Bueno, además de estos, sí, un cuento escrito. Bueno, además de estos aspectos que están aquí, ¿qué otras cosas consideran ustedes que un maestro podría evaluarle a este estudiante que presente su cuento? Ojo, que no tienen que ser tareas de la tarea específica, también pueden incluirse, como lo vimos en las rúbricas genéricas, pueden incluirse otros aspectos. Podemos convertir o incluir en la parte de abajo un espacio de rúbrica genérica en la que se evalúen otros aspectos diferentes. ¿Qué más? Mira, hay por ejemplo, yo pienso que se podría agregar como de pronto el tema de la ortografía, el uso de los signos de puntuación, o sea, como un ítem referido a lo ortográfico. O la ortográfica, muy bien, profe. Eso es un aspecto, eso es un criterio que podemos agregar allí. ¿Qué otro podemos agregar? Ahí tenemos que haya intención comunicativa, que haya coherencia, que haya estructura. ¿Qué más? Ya la profesora nos dijo de ortografía. ¿Qué más podemos mirar ahí? ¿Qué otro criterio pueden ustedes mirar? El tema, profe, también de la imaginación, que sea algo creativo, que no sea copiado, que sea algo... Eso. Muy bien, creado por el estudiante, acorde a su nivel. La entonación del niño al momento de leer o de repetir un cuento también. Leer ahí. Miren que la profesora habla de algo muy importante, es la originalidad del texto, la autenticidad del texto, como dice la profesora Esperatriz aquí, es decir, que realmente el texto sea producto de su imaginación y creatividad y que no sea una colcha de retazos de la unión de varios cuentos. Entonces miren que ese es otro aspecto, muy bien, entonces son elementos que podemos ingresar y tener ahí en cuenta. A ver, y si yo quiero convertir esta rúbrica en una rúbrica holística, por ejemplo, ¿qué tendría que hacer? Tengo la rúbrica general. Acuérdense que las rúbricas holísticas, Karen, muestra la imagen de la rúbrica holística. Profe, sería allí los comentarios. Eso, ¿quién tomó nota? Rosario, muy bien. Excelente, Rosario, muy bien. Uno, los comentarios. Tendríamos que agregar una columna de comentarios. ¿Qué más tendríamos que hacer con esa rúbrica para convertirla en una rúbrica holística? Y ahí se le agregaría el porcentaje, si uno quiere evaluarlo por porcentaje, por puntos.
Se le daría una Exacto. puntuación, una Correcto. valoración de pronto al más fuerte, a los aspectos más fuertes de evaluar allí. Muy bien, Exactamente. podríamos tener un Correcto. puntaje. ¿Y qué más? ¿Qué tenemos que desaparecer y dejar uno solo? Castigo. A ver. Un solo eje. Un solo desempeño. Miren que aquí tenemos 4 niveles de desempeño. Nos vamos a quedar con un solo nivel de desempeño de esos 4 cuando si la queremos convertir en una rúbrica holística. ¿Y con cuál desempeño nos vamos a quedar? ¿Con cuál nos tenemos? En el nivel 4. Muy bien, María Elena. Nos vamos a quedar con el nivel 4, es decir, con el desempeño superior, el esperado, al que queremos que todos los estudiantes lleguen. Ese es el desempeño con que nos vamos a quedar. Excelente, muy bien las profes. Vamos con la última pregunta. Ustedes allí abajito, y esa es una tarea que les queda pendiente, van a tener allí una rúbrica para evaluar rúbricas. Es decir, que una forma para yo saber si mi rúbrica está buena o está mala, o tengo que ajustarlo, o tengo que modificarlo, o hay un elemento que no está muy bien y que tengo que pulirlo más. Yo, una vez realice mi rúbrica, utilizo esta rúbrica para evaluar rúbrica. O sea, que voy revisando mi rúbrica con estos elementos y luego miro si está bien. Miren que esta rúbrica presenta dimensiones y aspectos a evaluar. Si se dan cuenta que esta rúbrica presenta dimensiones y aspectos a evaluar, es decir, que es una matriz de doble entrada. Estamos hablando aquí de una rúbrica analítica. Miren que tienen diseño de la rúbrica, uso de la rúbrica, y dentro de esas dimensiones se evalúan otros aspectos, como aquí dice uso de la rúbrica para retroalimentar, uso de la rúbrica para reflexionar sobre la práctica pedagógica. En el diseño de la rúbrica nos aparece aspectos a evaluar como reconocimiento del aprendizaje a evaluar, selección y claridad de los criterios de evaluación. Entonces, miren que aquí tenemos esta rúbrica que nos puede servir de muchísimo insumo. Mientras nos volvemos expertos haciendo rúbrica, pues siempre es bueno hacer una rúbrica y luego revisarla. ¿Alguien iba a hablar? Profesora Marvel, ¿iba a hablar o se le disparó el micrófono? Bueno, entonces, eso es importante que ustedes lo tengan aquí, Karen. Caterina, Sí. y quiero decir algo, como nosotros vamos a tener presencialidad en un momento dado con el PTA, porque no, a mí no me ha quedado claro, yo voy a estudiar, no había estudiado, pero sí hagamos unas estructuras de rúbrica en los 3 aspectos, holística, analítica, pero sencilla, porque a mí no me gustan las cosas embolatadas porque después no las sé así. Una cosa sencilla y práctica, que digan, Claro bueno, que sí. aquí en preescolar, yo esta rúbrica está con Karen, te invito a eso, pues yo quiero eso. Claro Sí, que claro. Yo Claro no que soy sí. maestra de computador, yo soy maestra de la presencialidad. Y yo Claro se lo he que dicho. sí. Sí, claro que sí. De hecho, la idea precisamente es esa, poder contar con un banco de rúbricas diseñadas por ustedes, porque es que finalmente uno diseña una rúbrica, si está bien diseñada, es una rúbrica que tú puedes usar todo el tiempo. Ya, sobre todo, por ejemplo, las genéricas. Nos han servido este Exactamente. año bacanitas, entonces lo mismo Exactamente. hacerlo ahora, presenciar la rúbrica, porque este embolate de holística, de no sé qué. Sí, así es. Sí, No, le así es, eso no así es es. fácil. Y No, que así uno es. es maestro viejo, uno no le hablan de cosas nuevas, eso, pero a la hora del té es lo mismo, pero con diferente nombre, pero ¿no? Hacerlo. Claro. Claro. Y la Sentarnos importancia a que tiene este tema de la rúbrica es, como decíamos al inicio, eliminar la subjetividad con la que a veces nosotros evaluamos a los estudiantes. Es decir, hacemos una exposición con los niños, entonces empezamos a tomar la nota. Este estudiante, no, este estudiante lo hizo bien.
este estudiante se equivocó, sí, pero ¿cuál fue el fundamento que yo utilicé para decir que este lo hizo bien, que este no lo hizo tan bien? Entonces hay que empezar porque, como lo hemos señalado desde el comienzo, es importante la transparencia y el respeto que debemos tener hacia el estudiante y, digamos, lo correcto que debemos hacer. Entonces hay unos insumos. Y como decimos después, mira, tienes que fortalecer estos aspectos. Mira, aquí en esto y esto eres muy bueno, sigue trabajando en ello, o sea, no tenemos cómo decir eso. Y son los debidos procesos, ¿verdad? A veces ha ocurrido que muchos docentes de pronto se ven involucrados en situaciones con padres de familia o con estudiantes porque no hay claridad sobre la manera como estos estudiantes han sido evaluados. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos que somos funcionarios públicos y que como tal debemos eliminar o sea, llegar a lo mínimo de las posibilidades de conflicto y que todo esté tan claro y tan bien establecido que no haya pie para que el estudiante o el padre de familia conflictúe con nosotros porque no hubo un proceso claro. Eso es finalmente el fin último de tener una evaluación de carácter formativo bien estructurada. ¿Dónde podemos encontrar rúbricas diseñadas y que ustedes pueden diseñar las propias? Bueno, ahí en los textos que vienen del ministerio hay rúbricas que ustedes pueden encontrar totalmente diseñadas que pueden estructurar de acuerdo a sus necesidades. Y que puedo utilizar sin problema. En entretextos, todos los que tienen entretextos de segundo a quinto, ahí van a encontrar rúbricas. Y los que tienen el material de PRES, también pueden conseguir de matemáticas, también pueden conseguir rúbrica de IFRO y pueden trabajar con esas rúbricas. Exactamente. Bueno, y finalmente ya para cerrar, nos pasamos un ratico porque bueno, empezamos también tardecito, pero agradecerles a los que han permanecido, darles las gracias por estar con nosotros. Es para nosotras siempre un placer compartir estos espacios, escucharlos, aprender de ustedes, de eso que nos cuentan, siempre nutre para las siguientes formaciones. Entonces, para cerrar, les vamos a compartir este link en el chat de acá de Zoom y también a través de los tutores para que por favor nos dejen allí sus comentarios sobre los aspectos positivos o no tan positivos que encuentran en el uso de la rúbrica y lo que han aprendido el día de hoy. Entonces, el que va diligenciando se puede ir retirando. Les enviamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones, un feliz fin de semana, que lo disfruten, que compartan en familia, desconéctense del colegio, por favor, este fin de semana, vayan a los girasoles si pueden ir, gracias. Disfruten su vida. Y les mandamos un abrazo de parte de Yalov y mía y de toda la CDA HAS. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por los deseos. Con la rúbrica. Gracias, muy importante. Nos volveremos. Muchas gracias a las excelentes expositoras. Muchas gracias. Con lo de la rúbrica, muchas gracias. En la práctica, por favor. Sí, claro, quedamos pendientes ya con los tutores de acompañarlos en el diseño de sus rúbricas y que quede un insumo chévere de rúbricas ya elaboradas. No olviden entrar al Padlet y anotarnos allí sus comentarios. Aquí al Padlet. Sí, al Padlet. Recuerden que el Padlet son como unas notitas, ustedes